Lectura de la palabra de Dios del domingo 20 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada de un fragmento del profeta Isaías y dice de la siguiente manera: Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y lo llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Y esto es palabra del Señor. El Salmo responsorial está tomado de fragmentos del Salmo 66. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges la tierra con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. La segunda lectura está tomada de un fragmento de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y luego salvar a algunos de ellos. Pues si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será de su reintegración sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Y esto es palabra del Señor. El fragmento evangélico está tomado del capítulo 15 del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó ni una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: no, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Y esto es palabra del Señor. Reflexión en torno a la palabra de Dios del domingo 20 del tiempo ordinario. A los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo y mantienen mi alianza, los traeré a mí hacia mi monte santo, y lo llenaré de júbilo en mi casa de oración. Y a la vuelta del destierro en Babilonia, Israel parece abrirse a los extranjeros, con un par de condiciones: que acepten la alianza de Dios y observen el sábado sin profanarlo. Eso nos invita a la primera lectura. El Salmo responsorial se hace eco de ese anhelo de Israel. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Salmo 66. Con el tiempo parece que ha cambiado totalmente el presupuesto de Pablo. Se alegra de que los extranjeros y paganos hayan sido llamados a la fe, mientras que sus hermanos judíos se resisten a creer en Cristo. Pero si todos compartieran la desobediencia a Dios,
Espera Él que todos participen en su misericordia, nos recuerda la segunda lectura. En torno al Evangelio, una de las primeras reflexiones que nos vienen a la mente es: a Jesús nadie era capaz de callarlo. Ni los sabiondos escribas, ni los piadosos fariseos, por no hablar de sacerdotes y políticos. La única persona que lo calló fue una mujer. Y encima no era judía, era pagana. El Evangelio de Marcos nos cuenta el encuentro de una mujer pagana con Jesús, en el que éste responde a su petición de forma fría, casi insultante. Lucas, tan interesado por los paganos, omite este pasaje en su Evangelio. Mateo, igualmente defensor de los paganos, adoptó una postura muy distinta. En vez de ignorar el episodio, lo amplía, haciéndolo mucho más dramático. Para entender la versión que ofrece Mateo de este episodio, hay que conocer la de Marcos, que le sirve como punto de partida. Marcos cuenta una escena más sencilla. Jesús llega al territorio de Sidón, entra en una casa y se queda en ella. Una mujer que tiene a su hija enferma acude a Jesús, se postra ante él y le pide que la cure. Jesús le responde que no está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perros. Ella le responde que efectivamente que tiene razón, pero que también los perros comen de las migajas de los niños. Y Jesús le responde: por eso que has dicho, ve que el demonio ha salido de tu hija. Esta es la narración de Marcos. Mateo describe una escena más dramática, cambiando el escenario y añadiendo detalles nuevos. Mateo nos recuerda: en aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: atiéndela, que viene detrás molestando y gritando. Él les contestó: lo siento, solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante Jesús y le pidió: Señor, socórreme. Él le contestó: no está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero ella repuso: tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen en la mesa del amo. Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel momento quedó curada su hija. Son varios los cambios que introduce Mateo en relación con Marcos y los otros evangelistas. Primero, el encuentro no tiene lugar dentro de la casa, sino en el camino. Esto le permite presentar a Jesús y a los discípulos andando, caminando, y la cananea detrás de ellos. La cananea, en segundo lugar, la cananea no comienza postrándose ante Jesús. Lo sigue gritándole: ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Pero extraña la actitud de Jesús, que siempre muestra tanta compasión con los enfermos y los que sufren. Sin embargo, en este caso no le dirige ni una sola palabra a la cananea. En tercer lugar, la mujer insiste tanto que los discípulos, muertos de vergüenza, le piden a Jesús que le atienda. Y él responde secamente: solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. En cuarto lugar, la cananea no se da por vencida. Se adelanta, se postra ante Jesús, obligándole a detenerse, y le pide: Señor, socórreme. Vienen a la mente las palabras de Mateo en el capítulo 6, verso 7. Cuando recen, no sean palabreros como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les harán más caso. Esta pagana no es palabrera. Pide como una cristiana. Imposible tener mayor sobriedad en su petición. En quinto lugar, sigue el mismo diálogo que en Marcos sobre el pan de los hijos y las migajas que comen los perros. Y en sexto lugar, el final es muy distinto. Jesús, en vez de decirle que su hija está curada, le dice: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Estos cambios se resumen en la forma de presentar a Jesús y a la cananea. Primero,
a Jesús lo presenta de forma antipática. No responde una palabra a pesar de que la mujer va gritando detrás de él. Parecería un nacionalista furibundo al que le traen sin cuidado los paganos. Es capaz de avergonzar hasta a sus mismos discípulos. En segundo lugar, en la mujer acentúa su angustia y su circunstancia. Ella no se limita a exponer su caso como en Marcos, sino que intenta conmover a Jesús con su sufrimiento. Ten compasión de mí, Señor. Señor, socórreme. Y lo hace de manera insistente, obstinada, llegando a cerrarle el paso a Jesús, forzándolo a detenerse y a escucharla. Jesús podría haberle dicho, qué pesada eres, vete ya y que se cure tu hija. O también, qué lista que eres. Pero lo que alaba en la mujer no es su obstinación en su inteligencia, sino su fe. Qué grande es tu fe. Poco antes a Pedro, cuando comienza a hundirse en el lago, le ha dicho que tiene poca fe. Más adelante dirá lo mismo al resto de los discípulos. En cambio, la pagana tiene gran fe. Y esto nos trae a la memoria otro pagano del que ha hablado antes Mateo, el centurión de Cafarnaún, con una fe tan grande que también admira a Jesús. El episodio de la cananea recuerda a otro aparentemente muy distinto, el episodio de las bodas de Caná. También allí encontramos a un Jesús antipático, que responde a su madre de mala manera cuando le pide un milagro. Las palabras que le dirige siempre se usan en la Biblia en contexto de reproche, y que busca argumentos teológicos para no hacer nada. Todavía no ha llegado mi hora. Solo le interesa respetar el plan de Dios, no hacer nada antes de que Él se le ordene o lo permita. En el caso de la cananea, Jesús también se refugia en la voluntad y el plan de Dios. Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Yo no puedo hacer algo distinto de lo que me han mandado. Sin embargo, ni a María ni a la cananea les convence este recurso al plan de Dios. En ambos casos el plan de Dios se contrapone a algo beneficioso para el hombre, bien sea algo importante como la salud de la hija o aparentemente secundario como la falta de vino. Ellas están convencidas de que el verdadero plan de Dios es el bien del ser humano y las dos, cada una a su manera, consiguen de Jesús lo que pretenden. Gracias a este conocimiento del plan de Dios a nivel profundo, no superficial, Isabel alaba a María porque creíste y Jesús a la cananea por tu gran fe. Con estas palabras pretende justificar Jesús su actitud con la cananea. Si los discípulos hubieran sido tan listos como la mujer, podrían haber puesto a Jesús en un apuro. Hubiera bastado con haberle hecho dos preguntas. Primera, si solo te han enviado a las ovejas descarriadas de Israel, ¿por qué nos has traído hasta Tiro y Sidón, que llevamos ya un montón de días hartos de subir y bajar cuestas? Segundo, si solo te han enviado a las ovejas descarriadas de Israel, ¿por qué curaste al hijo del centurión de Cafarnaún y encima lo pusiste como modelo diciendo que no habías encontrado en ningún israelita tanta fe? Como los discípulos no preguntaron, no sabemos lo que habría respondido Jesús. Pero en el Evangelio de Mateo queda claro desde el comienzo que Jesús ha sido enviado a todos, judíos y paganos. Por eso los primeros que van a adorarlo de niño son paganos, los magos de Oriente, que se anticipan al centurión de Cafarnaún y a la cananea y a todos nosotros.